Top 5 personajes famosos que no eran tan buenos. Walt Disney. Todos nosotros cuando fuimos niños disfrutamos de las películas de Walt Disney, eran películas llenas de magia y fantasía. Walt Disney supo crear un imperio que aún a día de hoy nos sigue pareciendo genial, pero el señor Disney tenía un negro fondo de racismo, machismo y explotación. En sus primeras películas los negros, indios u otras minorías siempre eran retratadas como sociedades menores, tenía fama de explotar a sus empleados, si estos protestaban eran despedidos de su fábrica de fantasía, y en lo que se refiere a las mujeres, éstas siempre tenían un salario muy por debajo del de los hombres aunque hicieran el mismo trabajo que ellos. Juan Pablo II. El Papa Viajero fue proclamado santo el 27 de abril de 2014, tan solo 9 años después de su muerte, fue una de las canonizaciones más rápidas de la historia. Pero su pontificado no estuvo libre de polémica, mucha gente le acusó de haber hecho la vista gorda ante los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes pederastas. También fue criticado por su posición en contra de los métodos anticonceptivos. Para Juan Pablo II los anticonceptivos se oponían a la virtud de la castidad matrimonial, decía que los condones no eran la solución al SIDA o a los embarazos no deseados. Bob Marley. Bob Marley es considerado el máximo exponente de la música reggae. Con muchas de sus canciones Bob Marley trató de popularizar el movimiento Rastafari del que él se declaró seguidor. Bob Marley decía que ser un Rastafari consistía en ser un ser justo, honesto y solidario, pero según lo revelado por su esposa Rita el comportamiento de Bob Marley con ella distó mucho de guiarse por esos valores. Rita relató que en sus inicios ellos vivían con sus hijos en una pequeña choza, que eran muy pobres y que Bob Marley solo tenía 2 calzoncillos que ella lavaba todas las noches, pero que cuando le llegó la fama Bob Marley les abandonó y se fue a vivir a una lujosa mansión. Allí vivió con diversas amantes de clase media y alta, con ellas tendría varios hijos bastardos que Bob Marley no dudó en enviárselos a Rita para que los cuidara. John Lennon. El líder y fundador de los Beatles era una persona que vivía en la contradicción. A John Lennon le gustaba escribir desde su ático de lujo de Nueva York letras de canciones en contra del capitalismo y en pro de la justicia social. También era un reconocido activista en favor de la paz mundial. Fueron numerosas las ocasiones en las que se manifestó en contra de la guerra de Vietnam, pero en su casa no siempre reinó la paz. Su primera mujer reveló en un libro que John Lennon la maltrataba, que solía ignorar y ridiculizar a su hijo Julian, y que cuando estaba de viaje la era infiel con la que sería su segunda esposa Yoko Ono. John Lennon era consciente de que su talento no brotaba de su felicidad sino de sus traumas de la infancia. Fue un niño abandonado por sus padres y al parecer la música no era suficiente para poder calmar su malestar interior. Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta será proclamada santa el próximo 4 de septiembre, es mundialmente conocida por su trabajo de ayudar a los más pobres. En 1950 fundó la Organización de las Misioneras de la Caridad. La misión de la organización era la de cuidar a los enfermos o a toda aquella persona que era rechazada por la sociedad. Sin embargo, como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. La Madre Teresa de Calcuta dijo en una conferencia en 1981 que era muy hermoso que los pobres aceptasen su destino, que tenían que hacer como Jesucristo cuando supo que iba a ser crucificado, y que el sufrimiento de los pobres era de gran ayuda para el mundo. Esto explicaría por qué nunca suministraba analgésicos a los enfermos, por qué se reutilizaban las agujas hipodérmicas hasta que ya no servían, o por qué nunca construyó hospitales sino hospicios donde la gente solo iba a morir. La organización recibía muchas donaciones de gente que pensaba que realmente la Madre Teresa de Calcuta se dedicaba a curar enfermos. También es sabido que recibió donaciones millonarias de dictadores y que tenía muchas de las cuentas de su organización en paraísos fiscales. Sea como fuera, la Madre Teresa de Calcuta no murió en uno de sus hospicios, murió en uno de los mejores hospitales privados de Estados Unidos. Si el vídeo te pareció informativo, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos, eso me sería de gran ayuda para poder hacer más vídeos como este. Puedes agregarme en Twitter y Facebook. Te ha hablado Ozymandias, muchas gracias por haber visto este vídeo.